La Seremi de Salud de la región metropolitana evalúa acciones legales contra Gary Medel, quien insultó a funcionarios de salud por no dejarlo ingresar a un concierto. Para hablar sobre este y también otros temas relativos a la pandemia, nos acompaña precisamente el Seremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto. Seremi, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación para hablar de estos temas. Primero, Seremi, quisiera saber cómo están actualmente los funcionarios que fueron increpados por Gary Medel de una forma bien poco diplomática. ¿Cómo están actualmente los funcionarios? ¿En qué situación están? ¿Cómo quedaron también después de esta noche? Bueno, he conversado con ellos, conversé tempranamente también y durante el día hemos estado en contacto y recientemente también hablé con ellos. En efecto, una situación muy tensa que fue innecesaria absolutamente y que en el caso de ellos la vieron de una manera con mucha templanza en el fondo. O sea, tuvieron un comportamiento muy ejemplar frente a un poco a esta situación de los insultos de alguna manera que recibieron y que lamentablemente es una situación que no es, que es única. Lamentablemente a nivel del país recibimos en el fondo los funcionarios de salud, a veces el personal de salud, no, a veces la mejor interacción cuando una persona va a fiscalizar o cuando una persona va a asistir a un centro asistencial y bueno, efectivamente este tipo de cosas afectan a los funcionarios y por eso es muy importante también que nosotros estamos monitorizando en el fondo su estado. En eso mismo quería profundizar. Imagino que no es el único caso de situaciones como esta que viven los funcionarios que están en terreno fiscalizando el uso de la mascarilla, por ejemplo, o el respeto a las medidas sanitarias vigentes por la pandemia. Por ejemplo, si uno ve, hay casos en que al exigir la mascarilla, más que nada de una persona a otra, generalmente se generan discusiones, peleas o situaciones también como esta. En general, ¿cómo es la situación que afecta también a los funcionarios que se encuentran en terreno fiscalizando el cumplimiento de las normas sanitarias? Bueno, hay que decir que en la mayor cantidad de las situaciones hay una buena recepción de la ciudadanía, pero lamentablemente hay casos. O sea, efectivamente, por ejemplo, hace una semana atrás también un funcionario que fue a solicitar el pase de movilidad en un restaurante recibió un golpe en la cara, en el ojo. Fue a la asistencia pública, en el fondo, a recibir atención. Tenemos otro caso de funcionarios que están en terreno y que hacen, por ejemplo, el control de la comida ilegal en el espacio público, los carros de comida que se venden ilegalmente, y han recibido también el ataque con los mismos alimentos y también con el aceite hirviendo. O sea, efectivamente hay situaciones que lamentablemente se dan día a día. De la Seremi y la región metropolitana justamente estamos en terreno y nosotros de alguna manera también estamos preocupados de no exponer a los funcionarios a situaciones innecesarias. Por eso cuando, en el caso de operativos que se hacen en la vía pública, trabajamos coordinadamente con Carabineros y con las municipalidades para que Carabineros pueda hacer el decomiso de alimentos, por ejemplo, la municipalidad pueda hacer la recolección y la Seremi colabore en la denaturalización de los alimentos. Y en el caso del control de los pases de movilidad, que hemos estado desde la región metropolitana intensificando las fiscalizaciones, en este caso, por ejemplo, fiscalizamos el control del pase de movilidad por los dueños de los restaurantes, justamente para que lo estén pidiendo y ellos son los responsables, que todas las personas que estén dentro de estos establecimientos cerrados tengan el pase de movilidad. Evidentemente, cuando hacemos el control de pase de movilidad adentro, se va chequeando y también nos encontramos a veces con situaciones como esa. Personalmente estuve la semana pasada en un control de pase de movilidad en restaurantes, en Las Tarrias, y efectivamente en muchos casos a veces las personas no se sienten con toda la disposición para responderle a un fiscalizador con su control de identidad y con su pase de movilidad. Pero el llamado a la ciudadanía es que la labor que hacen los funcionarios públicos, tanto del personal de salud, de los servicios de salud, de la atención primaria, de los hospitales, de los SOME, de distintos establecimientos y también de la fiscalización como autoridad sanitaria que hacen los funcionarios, los más de 3.500 funcionarios que tiene la Seremi, es una función muy importante. Justamente lo que pasó en esas situaciones que están controlando el pase de movilidad a las personas que ingresaban a un evento cerrado, donde si una persona asiste, por ejemplo, con un pase de movilidad que no está al día, puede exponer, y si es portador, por ejemplo, del virus COVID, puede contagiar a su entorno y de alguna manera está en una situación en que no nos podemos dar el lujo de que eso pase. Ahora, en el caso específico de la situación ocurrida con Gary Medel, ¿se van a presentar finalmente acciones legales? Y si es que se está aún evaluando, ¿hasta cuándo tienen plazo o se han puesto ustedes un plazo para evaluar eso? O sea, hay aspectos que tienen que ver que van desde una simple denuncia a acciones que pueden ir más allá. Lo que desde el equipo jurídico justamente de la Seremi también, en colaboración con el Ministerio, efectivamente que al menos tiene que haber una denuncia, que eso es lo que corresponde.
y se están evaluando, obviamente, si es que efectivamente hay otras medidas, pero el tema es que cualquier insulto que uno pueda hacer a un funcionario público implica al menos una denuncia, dado que es una persona que está ejerciendo una labor, una función pública, en este caso, que es garantizar, por ejemplo, el acceso seguro a establecimientos y, en este caso, un evento masivo en un espacio cerrado. Y por eso el llamado es a respetarnos, a cuidarnos, a tener empatía un poco con todo lo que está pasando, sobre todo en el último tiempo, que necesitamos, en el fondo, tener un respeto permanente entre nosotros. Y en este caso, sobre todo con funcionarios que están haciendo una labor tan importante como es resguardar la salud pública. Ahora, tomando este mismo caso y considerando que ya el 1 de junio, que es la próxima semana, estamos muy cerca de esa fecha, se van a bloquear los pases de movilidad para quienes no cuenten con su esquema de vacunación completo, la cuarta dosis o al menos una dosis cercana en menos de 6 meses a la dosis anterior. Si uno se va a vacunar, por ejemplo, el día martes, pensando en que se va a bloquear su pase de movilidad y quiere ir al cine, por ejemplo, el día miércoles, ¿cuánto se demora en actualizar? Porque una de las cosas que decía Gary Medel en este registro que pudimos ver ampliamente en las redes sociales es que él ya contaba con 3 dosis al menos. Se había puesto la última dosis aparentemente de forma bien reciente. ¿Cuánto tiempo se demora en actualizarse el pase de movilidad, considerando esto mismo, que el 1 de junio se bloquean ya los pases de movilidad para quienes no cuenten con su esquema completo? Muchas gracias por la pregunta, Marco. Efectivamente, hoy día son muchos los puntos en el país donde están disponibles para que las personas puedan ir a vacunarse. En la región metropolitana son 230, hemos aumentado 230, hoy día, por ejemplo, hay 230. Y esos puntos, cuando una persona se va a vacunar, se tiene que enviar ingresar esa información a la plataforma. Esa plataforma informa después al Ministerio de Salud, que coteja y va chequeando la información. Por ejemplo, en lo que mencionaba el subsecretario doctor Cristóbal Cuadrados, que, por ejemplo, hay una campaña muy amplia de vacunación. Por ejemplo, solo en la región metropolitana se han vacunado más de 1.100.000 personas durante el mes de mayo. Entonces, ese proceso de chequeo y de actualizar el pase de movilidad toma entre 24 y 48 horas. Entonces, si efectivamente yo me vacuno hoy día, tengo que tener claro que, como cualquier chileno de aquí, de Arica a Punta Arenas, que se vacuna, por ejemplo, hoy día, va a tener su pase de movilidad recién bloqueado entre las 24 y 48 horas. Entonces, es importante planificar la vacunación, no ir a última hora. Esperamos que las personas planifiquen su vacunación antes del 1 de junio. Mañana van a haber más de 50 puntos abiertos para poder vacunarse en la región metropolitana, y van a haber algunos puntos también el domingo, en la mañana del sábado, en la mañana del domingo. También hoy día en algunas extensiones horarias, más de 47 extensiones horarias, o sea, después de las 5 de la tarde. Eso se puede consultar en la página web del Ministerio de Salud y también en la página web de la CDMI de la región metropolitana. El llamado es a planificar ese proceso para que no vayamos a última hora a vacunarnos, y si necesitamos hacer alguna actividad, no sea a último momento el que yo voy a aprovechar para ir a vacunarme. Ahora hablemos también de las cifras del avance de la pandemia. Llevamos 2 días ya prácticamente con cifras de contagios sobre los 7.000 casos diarios. Hemos visto cómo en las últimas semanas ha ido en aumento la cantidad de casos, también las tasas de positividad, los casos activos también han ido aumentando. Y respecto a eso mismo, quisiera saber cómo se ha ido enfrentando o cómo lo podemos comparar también al proceso de vacunación en estas últimas semanas. Bueno, justamente por el estado de situación actual que usted describe, hemos reforzado no solo la vacunación, sino también la fiscalización. Justamente un poco lo que pasó en la entrada del estadio Movistar es porque estamos justamente en los eventos masivos, estamos en los restaurantes, estamos de alguna manera en todos aquellos lugares donde hay aglomeración, y también controlando el acceso a los eventos cerrados. Por ejemplo, como medidas tenemos primer filtro, que una persona, si a un evento masivo, compre la entrada y suba su pase de movilidad. Las productoras están obligadas a informar a las personas que asisten, aquellos que tienen el pase de movilidad deshabilitado, avisarles de que no pueden asistir al evento. Si van al evento, se va a controlar el pase de movilidad en la entrada, y también va a haber fiscalizadores que van a ir chequeando aleatoriamente que las productoras estén controlando eso. Y un tercer filtro que también se hace, y que están considerando un poco la situación actual de la pandemia, es que estamos chequeando que las personas que asistieron, después las productoras nos comparten la base de datos de quienes asisten a estos eventos, y hemos detectado personas que incluso asisten a eventos masivos
si bien no tienen el diagnóstico confirmado COVID, sí se hicieron el examen del PCR el día anterior o días previos y con sintomatología positiva. Después del concierto se verificó que tenían COVID positivo y estamos haciendo un seguimiento de esos casos, personas que fueron al concierto de Lollapalooza, Metallica, todos los eventos masivos que hay en la región metropolitana, y estamos iniciando sumarios también con ellos, aparte de los sumarios con los productores. Esas son medidas que tienen que ver con la fiscalización. Con respecto a la inmunización, hemos aumentado los puntos de vacunación en la región metropolitana. Efectivamente, eso ha ayudado a que podamos extender los horarios en muchas comunas. Hay una circular que justamente el nivel central, el Ministerio de Salud, ha podido transmitir a todas las comunas para poder habilitar puntos en extensión horaria. Y eso ha permitido aumentar las cifras. Efectivamente, hoy día llevamos un 45% de personas que se han vacunado en la región metropolitana por la cuarta dosis. Importante destacar que no todo el mundo le corresponde, por ejemplo, ahora vacunarse por la cuarta dosis. Tienen que haber pasado 6 meses desde la última refuerzo, que sería el tercer refuerzo. Y respecto al tercer refuerzo, hemos avanzado un 82%. Diariamente en la región metropolitana hemos duplicado la velocidad y la aceleración de vacunación. A principios de mayo estamos vacunando cerca de 40.000 personas diarias y hemos aumentado ahora a 80.000 personas diarias. Es como un estadio nacional lleno todos los días que se está vacunando. Seremi, perdona, hablando también de la extensión de los horarios de los centros de vacunación, ¿desde qué hora hasta qué hora van a estar abiertos o hasta qué hora se pretende extender el horario de funcionamiento de los vacunatorios aquí en la región metropolitana, considerando que el 1 de junio se bloquean los pases para quienes no cuenten con el esquema completo? Sí, lo que se ha trabajado desde la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría Red, los servicios de salud, las comunas y la Seremi, es que al menos una comuna, todas las comunas tienen que disponer de algún establecimiento que pueda atender hasta las 8 de la noche en cada una de las comunas. Hay comunas que van más allá de eso. Por ejemplo, estuve el miércoles pasado en la Municipalidad de San Ramón, donde están atendiendo hasta las 10 de la noche. Son algunos días que hacen al mes esa estrategia. Hasta las 8 de la noche es la extensión que por lo menos se le exige a las comunas que puedan tener en algún establecimiento de los distintos que puedan tener en su territorio. Hay efectivamente, y uno puede revisar en la página web del Ministerio de la Seremi, que hay comunas que pueden extenderse hasta las 9 de la noche, hay otros que pueden adelantar a las 7 de la tarde porque quizás tiene un problema con su personal. Entonces el llamado irá chequeando la página web también de las municipalidades para ir cotejando esos horarios. Pero nosotros publicamos, por ejemplo, en las redes sociales de la Seremi y también en el Ministerio, los puntos disponibles con su horario. ¿Y cómo funciona también el permiso laboral que el empleador debe otorgar por obligación a un empleado, a un trabajador que quiera ir a vacunarse? ¿Cómo opera esto? Muchas gracias por esa pregunta, porque es muy importante, ya que hemos tenido dificultades en que justamente le den permiso a los trabajadores y las trabajadoras a ir a vacunarse. Hoy día justamente estuve un punto en la mañana que fue en una estación de red de buses, en el fondo, la empresa de buses, y estuvimos vacunando a choferes de la locomoción colectiva. Cuando el artículo 66 del Código del Trabajo indica claramente que existe el permiso laboral exclusivamente para ir a vacunarse. Eso se concreta mandando un correo o por escrito informando al empleador con 2 días de anticipación. Y con esos 2 días de anticipación la persona no tiene que devolver ese tiempo, no tiene que no tiene que retribuir en dinero ni en tiempo al empleador, y de alguna manera así se asegura a las personas que puedan ir a vacunarse tranquilos durante ese mediodía, considera el traslado. Ahora, Seremi, hablemos también de la viruela del mono. Ya tenemos los 2 primeros casos confirmados en Argentina. Quisiera saber ¿cómo se está preparando la autoridad sanitaria chilena? ¿Cuánta probabilidad también hay de que esta enfermedad llegue aquí a nuestro país? Probablemente en algún momento entre por alguna de las fronteras hacia nuestro país. ¿Cómo se está preparando la autoridad sanitaria chilena ante la eventual llegada de esta enfermedad? Bueno, desde la región metropolitana hemos recibido la alerta y todas las indicaciones desde el nivel central, que es el Ministerio de Salud, que está en contacto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud y con los países de la región justamente para poder alertar a la red cuando se dé este tipo de casos, y no hay ninguna duda que cuando eso ocurra nosotros vamos a compartir esa información que se detectó o hay un caso sospecha. Hasta ahora en la región metropolitana no hay ninguna sospecha de ningún caso, pero efectivamente la autoridad sanitaria del nivel central ha estado alertando a toda la red pública en el país, y en la región metropolitana estamos atentos a la sospecha de casos que se puedan notificar. Ahora uno puede creer que porque ya llegó a Argentina es muy probable que llegue muy pronto también a nuestro país. En ese sentido, la autoridad sanitaria, aparte de este nivel de alerta que usted mencionaba, ¿qué es lo que planea en concreto para poder enfrentar un eventual brote de esta enfermedad?
Bueno, son disposiciones que efectivamente que desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están en contacto con el nivel central de poder desplegar. O sea, por ejemplo, si hay un caso, efectivamente se va tempranamente y oportunamente dar cuenta a la autoridad para poder tomar todas las medidas clínicas y que el equipo de alguna manera pueda tomar para poder aislar esos casos y hacer la investigación epidemiológica. ¿Se plantea quizás alguna medida un poco más restrictiva pensando en lo que fue, por ejemplo, la pandemia, emulando lo que fue el combate a la pandemia, o incentivar también quizás alguna vacuna, el uso de algún medicamento para enfrentar un eventual brote de viruela del mono? No, hasta ahora no se ha reportado en el fondo a las regiones que se vaya a tomar ese tipo de medidas. Es un virus que se propaga de contacto de piel a piel y que de alguna manera tiene, reviste condiciones distintas, por ejemplo, lo que es el coronavirus, que son aerosoles en el fondo que se pueden dar en el aire y que se pueden dar en distintos medios de transporte, en la casa, persona a persona en el fondo. Pero en este caso las indicaciones no irían como considerarla como un virus que de alguna manera se transmite de otra manera, es un virus que se transmite piel a piel. Y ahora pensando también que generalmente lo que se ha dado, al menos lo que se dio en Argentina con el primer caso, fue que llegó desde un paciente que venía desde España. ¿Alguna medida que quizás se esté pensando implementar en el aeropuerto de Santiago, considerando que es probable que llegue por esa vía la enfermedad? Desde el nivel central no se ha generado esa alerta en Chile ni tampoco en el resto de los países como para restringir el acceso, el libre flujo, movilidad de los países por los pasos fronterizos. Hasta ahora lo que se ha alertado a los países de la Organización Panamericana de Salud que nos han reportado a nosotros a nivel regional es que no reviste ese tipo de medidas como restricción de las fronteras. Solamente se puede tomar hasta ahora en ese caso lo que el actual plan paso a paso, seguimos cuidándonos, cuando hay una nueva variante, por ejemplo, de COVID que esté afuera, que no esté en nuestro país, y donde ahí sea efectivo restringir las medidas en la frontera para evitar que esa nueva variante ingrese al país con mucha facilidad. Vamos a estar bien atentos ahí a cómo siga evolucionando el avance de esta enfermedad, no solo en el mundo, sino también aquí, por cierto, en Sudamérica, tras la llegada de este virus, de esta enfermedad a territorio argentino. Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la región metropolitana, muchas gracias por conversar aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación.